La pandemia seguirá marcando una semana más el Pleno de las Cortes, pero habrá hueco también para hablar de igualdad, aunque no podrá ser en una declaración institucional. PP y Ciudadanos presentan también una moción conjunta sobre el reparto de los fondos europeos. La consejera de Sanidad ha explicado en las Cortes cómo será la vacunación a gran escala. Habrá 13 grandes recintos con entre 10 y 30 líneas de vacunación en las que se podría llegar a poner 30 vacunas a la hora, pero esa fase no empezará hasta que lleguen 150.000 vacunas a la semana. El consejero de Cultura defiende la importancia de la grabación del programa Prodigios en Castilla y León. La oposición le acusa de cerrar los centros culturales y de no haber destinado este dinero en ayudas al sector cultural. Y asistimos en exclusiva al rodaje de Comuneros, el documental que se elabora con motivo del 5º centenario del movimiento comunero. Contará con expertos internacionales que analizarán la importancia de este hecho histórico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? La consejera de Sanidad presentaba en las Cortes la planificación de la campaña de vacunación para cuando la llegada de las dosis se realice de forma masiva. Se utilizarán grandes recintos. Además, Verónica Casado también explicaba cómo está la situación epidemiológica. Habrá vacunaciones masivas en Castilla y León, pero con una condición previa, que a la semana lleguen a la comunidad 150.000 vacunas. Ahora se reciben bastantes menos, unas 75.000. En una sola mañana, tal y como está diseñado, somos capaces de vacunar a 30 personas a la hora en una sola mañana. Entonces, concentrar a las personas para ser muy rápidos en la vacunación es un objetivo fundamental. Se habilitarán 13 puntos concretos, uno en cada capital de provincia y también en Medina del Campo, Ponferrada, Miranda de Ebro y Aranda de Duero. Tiene que haber espacio suficiente, espacio para el aparcamiento, responsables para los flujos, puntos de identificación, puntos de espera. Se vacunará de 10 a 12 horas diarias, sin descanso los fines de semana. Esto nos llevaría a que probablemente un tercio de la población en menos de un mes la conseguimos vacunar más que de sobra. En dosis administradas por persona, Castilla y León es la segunda comunidad autónoma, por detrás de Asturias, pero desde la oposición se exige a la Consejería más previsión. No me sirve de excusa que son los laboratorios, las farmacéuticas que no envían más o no cumplen lo que estaba pactado, porque al final, ya de por sí, el personal agotado se enfada y con razón. La situación epidemiológica está permitiendo ir relajando medidas. El nivel de ocupación de las UCI ya está por debajo del 35%. Las medidas adoptadas por la Junta de Castilla y León han sido compatibles y eficaces en el descenso continuado de la incidencia de la COVID-19. La consejera de Sanidad pide consenso en las decisiones a nivel nacional. También lo hace el Partido Popular. Ahora más que nunca es necesaria la adopción de medidas comunes dentro del Consejo Interterritorial, consensos que por supuesto debe liderar el Ministerio de Sanidad. Pero el PSOE recrimina al Gobierno regional no hacerlo en Castilla y León. Nos ha hecho gracia eso, que pidamos criterios comunes para la desescalada cuando esos mismos criterios comunes aquí no los aplicamos. Desde la Junta piden evaluar las medidas que se han tomado durante todo este tiempo para comprobar cuáles funcionan y cuáles no. En el próximo pleno se volverá a debatir sobre el reparto de los fondos europeos que realiza el Gobierno. PP y Ciudadanos lo consideran injusto y piden una rectificación. Además, el PSOE propondrá medidas sociales para los mayores y lamenta que en la semana del Día de la Mujer no haya declaración institucional del Parlamento, ya que debe hacerse por unanimidad y no se cuenta con el apoyo de la procuradora de Vox. En la semana del 8 de marzo este año tampoco habrá una declaración institucional en favor de la igualdad entre hombres y mujeres. Y no la habrá porque ya hay también aquí un representante de la extrema derecha, fruto de la radicalización del Partido Popular, del contagio del Partido Popular. Podemos va más allá y califica de machista al gobierno autonómico. Pide que se retiren del diario de sesiones unas palabras pronunciadas en el último pleno por el vicepresidente Igea. Estamos hablando de un señor que tiene la poca vergüenza de en el pleno pasado utilizar una expresión como irse de putas que a mí me parece de lo más patético que he escuchado en mis 6 años en estas Cortes. En el próximo pleno volverá a hablarse del reparto de las ayudas europeas que el Gobierno de España está realizando a las autonomías. Esta vez 257 millones de euros que ha quitado a Castilla y León en el reparto de fondos RIAD para dárselo a las comunidades amigas. Defender a nuestra comunidad autónoma ante el reparto insolidario, con falta de equidad, desigual, que propone el Ministerio o el Gobierno de España. Discursos, insisto, llamando a la rebelión contra las leyes, contra el Tribunal Supremo,
contra el Gobierno y utilizando discursos calcados de los independentistas catalanes. Presentarán una proposición no de ley conjunta para instar a que se corrija la distribución de los fondos Riad. Y esta semana ha seguido de plena actualidad la posibilidad de una moción de censura del PSOE contra el Gobierno de coalición. Los socialistas insisten en que la presentarán y que ha habido contactos, aunque desde Ciudadanos lo niegan en rotundo. Lo haremos en el momento en el que sea positivo para los castellanos y los leoneses. Creo que prosperará. Creo que Luis Tudanca será presidente de Castilla y León más pronto que tarde. Nosotros gobernamos en Castilla y León y estamos gobernando en un momento muy complicado y por tanto no nos vamos a distraer con rumores. Son especulaciones, eso no se ha hecho así real. Las mociones de censura no se anuncian, las mociones de censura se presentan. Yo sinceramente les creo a aquellos que en Ciudadanos nos dicen que están hartos, que están defraudados, que están frustrados. Mire, yo de verdad, o sea, no voy a comentar cuestiones que en fin, que se alejan de lo que le interesa a los ciudadanos y de la realidad. Ninguno de los procuradores de Ciudadanos se Villa Tamayo. No hemos dicho que vayamos a presentar una moción de censura mañana. No hemos dicho que estemos siquiera negociando con nadie. No hay ningún contacto con mi grupo político. Absolutamente tranquilos. Mire, algunos que tienen poco que hacer y nada que gestionar les interesa enredar. PP y Ciudadanos rechazan la propuesta de Podemos para la mejora de las condiciones de los enfermeros en las residencias de mayores públicas. La formación morada denuncia que el salario para los enfermeros en estos centros sea mucho menor que en el SACIL y que la puntuación por experiencia sea de la mitad. Piden la mejora de las condiciones porque dicen que esta diferencia hace que los profesionales no quieran trabajar en las residencias. Se está dejando la atención de nuestros mayores a personal no cualificado y se está agravando el tema de la despoblación, porque una enfermera que no se queda a trabajar en nuestra comunidad significa por lo menos que una familia entera se va fuera de ella. Miren, el problema real, evidentemente, es el virus y un problema prácticamente universal es la falta de personal de enfermería. Si es que el problema es que nadie quiere ir a trabajar por menos dinero y con unas condiciones laborales malas, es que esto no lo entienden. Se ha trasladado a la Gerencia Regional de Salud buscando que los servicios prestados en puestos de la misma categoría se puntúen igual. Y en el pasado pleno Podemos alertaba de que centrar todos los esfuerzos sanitarios en la lucha contra el coronavirus está afectando a otras patologías y daba este dato. Las muertes por diabetes aumentaron en 2020 en Castilla y León un 46% y las muertes por Alzheimer un 37%. Le solicitaría aclaración porque nos importa saber de dónde ha sacado ese dato. Hemos querido hablar con las asociaciones que atienden a familias con Alzheimer y reconocen que ha habido un importante retroceso en los pacientes, ya que los centros estuvieron cerrados durante la primera ola. Se llama Carmen y a su padre le diagnosticaron Alzheimer hace 3 años. Con los centros para estas personas cerrados hasta hace poco, ha sido ella la que se ha hecho cargo de sus necesidades. Que no se deteriorase más y que tuviese actividades tanto mentales como de movilidad. Gracias a que una persona tuvo que dejar uno de estos centros, Tomás ha podido recuperar la rutina que tanta falta le hacía. Yo habría tenido que dejar de trabajar y habría tenido que estar con él todo el tiempo. Las personas de los 28 centros de la comunidad que sufrieron un parón total desde marzo hasta junio ahora padecen grandes secuelas. Han retrocedido en esos 3 meses más de 3 años en las terapias que nosotros les llevábamos practicando en todos nuestros centros. El aforo actual está fijado en 5 personas por sala y hay miles de familias que no pueden contar con este apoyo. Al estar en casa solo, con su familiar, pierde el contacto con otras personas, en contacto con otra serie de actividades. Entonces, para ellos les perjudica muchísimo y no acaban de entender por qué. Los trabajadores afirman que están viviendo la situación con gran tristeza y esperan que todo mejore para dar apoyo a más personas que lo necesitan. La integración en el ingreso mínimo vital, de la que hasta ahora se llamaba ayuda por hijo a cargo, enfrenta a los grupos. PSOE y Podemos defienden el nuevo formato e insisten en que nadie ha dejado de cobrar esta ayuda, algo que no comparten desde Ciudadanos.
En Castilla y León, 40.000 familias recibían la ayuda por hijo a cargo. A 10.000 de ellas se les ha pasado al ingreso mínimo vital. El resto tienen que hacer la solicitud de esta nueva ayuda y hasta que se resuelva continúan con la prestación habitual de 431 euros anuales. Ciudadanos no está de acuerdo con el nuevo sistema y presentaba una proposición para instar al Gobierno a que se cambie. No compartimos la decisión del Gobierno de proceder a la supresión de la prestación por hijo a cargo por vía de su integración en el ingreso mínimo vital. Provocará que todos los niños y niñas que viven en hogares que, atendiendo a sus condiciones personales y económicas, podían ser beneficiarias de esta prestación por hijo a cargo, pero no del ingreso mínimo vital. Ahora, sin embargo, se verán privados de toda protección social. De premisas falsas, por mucho que se empeñen, no salen conclusiones verdaderas. Dejando claro que no se ha eliminado esta prestación, 76.000 familias que cumplían requisitos han seguido recibiendo esta prestación de forma automática, sin necesidad de tener que hacer ningún otro trámite. Están criticando una medida que de momento todo el mundo ha seguido cobrando esta prestación por hijo a cargo. Por lo tanto, habrá que solicitar el ingreso mínimo vital y no la prestación por hijo a cargo. Las personas que reciban esta ayuda y aún no se les haya comunicado la aprobación del ingreso mínimo o se les ha denegado, continuarán recibiendo de forma transitoria. Los sindicatos consideran que esto no es así para aquellos a los que se reconoce el ingreso mínimo vital, ya que al tomar como referencia el ejercicio de 2019, se les resta la ayuda por hijo recibida ese año al considerarla como un ingreso. Por hijo a cargo, todos los perceptores de ingreso mínimo vital no lo están cobrando, porque se lo han absorbido. O sea, quiere decir que si les correspondía 500 euros y venían cobrando 100, están cobrando 400 de ingreso mínimo vital. Por tanto, no lo están percibiendo. Y también tienen dudas sobre cómo quedará esta ayuda para aquellos que se queden fuera del ingreso mínimo. Si no soy perceptor de ingreso mínimo vital y tengo ingresos bajos por del rendimiento del trabajo o de lo que sea, yo creo que eso lo van a resolver, que la idea es resolverlo, pero hasta este momento no está resuelto. Otra crítica se dirige a la resolución de los expedientes del ingreso mínimo, que también citaban los populares durante la comisión. Se han reconocido en torno a 160.000 prestaciones del ingreso mínimo vital de casi 1 millón de solicitudes válidas. Es decir, tan solo se han aprobado el 16% del millón de solicitudes. Ni lo autorizan ni lo deniegan, y lo inadmiten. ¿Qué le pasa a la renta de la comunidad? Que en cuanto lleguen y les pidan la denegación del ingreso mínimo vital, como no es denegado, no pueden entrar en la renta garantizada. La renta garantizada de ciudadanía de la Junta complementa el ingreso mínimo vital o ayuda al solicitante en caso de que se deniegue, pero no puede actuar si el Estado deja ese expediente sin resolver. Recuerdan que 5 meses sin una respuesta es mucho tiempo para las personas en situación de vulnerabilidad. El cuarto plan de juventud de Castilla y León se aprobará antes del 31 de agosto. Así lo acordaban por unanimidad las Cortes después de que los socialistas aceptaran una enmienda presentada por el Partido Popular. El PSOE lamenta que este plan no esté aprobado ya que recuerda que la ley establece que se apruebe dentro de los 6 primeros meses de legislatura. Además, proponían que los grupos políticos participaran en su elaboración, pero finalmente se negociará entre Junta y colectivos juveniles. PP y Ciudadanos han rechazado una PNL del PSOE en la Comisión de Educación que planteaba dotar a todos los institutos de la comunidad de los medios necesarios para que puedan acudir alumnos con necesidades especiales si sus padres así lo quieren. Los populares argumentan que la Junta ya cubre sus necesidades educativas. Porque los centros de educación secundaria obligatoria no tienen normalmente suficiente personal para atenderlos y tampoco los medios para que estos alumnos estén adecuadamente. Debemos dar igualdad de oportunidades a todos y todas los niños de Castilla y León, independientemente de dónde vivan. Porque ustedes solicitan que estos alumnos puedan matricularse en todos, y repito, en todos los institutos de enseñanza secundaria obligatoria. ¿Dónde dejan ustedes el principio de eficiencia y eficacia de los recursos públicos? En la Comisión de Agricultura, las Cortes acordaban por unanimidad pedir al Gobierno central que se defina el rango de edades en las que se considera que un agricultor es joven. La ley agraria habla hasta 39 años. Ya no coincide con el de en otros sitios donde es 40 años, por ejemplo, la incorporación de jóvenes agricultores. O 41 años en el caso del cese anticipado. No se puede ser joven para una normativa y no serlo para otra. Compartimos la base de la misma, pero creemos que el orden
es justo al revés. El Gobierno de España tendría que consultar a las comunidades autónomas para tener una definición única. Finalmente, tras 2 transacciones se lograba el acuerdo, pero estableciendo que la comunidad deberá después adaptar la normativa. Otro aspecto a debate versó sobre los seguros agrarios. El PSOE pedía que los seguros de menos de 75 euros también puedan optar a las ayudas. No sean las explotaciones grandes las que finalmente acaparen pues, la mayor parte de las ayudas. En ello de revisar, de mirar y buscar una solución, pues bueno, pues que de alguna manera no minore fondos para las explotaciones a título principal, pero sí que se les pueda ayudar a estas explotaciones más pequeñas. Tampoco se logró el acuerdo para diseñar una campaña que ponga en valor la imagen del campo, como ponía sobre la mesa el PSOE. Dar visibilidad a ese sector y dar a conocer a los jóvenes que ganarse la vida en el medio rural es posible. PP y Ciudadanos justificaron que no es el momento y pidieron retomar la campaña de 2020 que tuvo que ser suspendida. Donde sí hubo acuerdo de todos los grupos fue en la inclusión del sector resinero en los proyectos para los nuevos fondos europeos. Tiene unas potencialidades por desarrollar enormes, teniendo en cuenta que Castilla y León cuenta, según el Inventario Nacional Forestal, con cerca de 45 millones de pies de pino spinaster con más de 30 centímetros, por lo tanto susceptibles de ser resinados. Hablamos de una actividad económica con implicación transversal en multitud de sectores productivos. Que genera riqueza y también garantiza la sostenibilidad y la conservación de nuestra masa forestal. Un empleo de calidad en tanto en cuanto no se puede deslocalizar, es decir, estamos de alguna forma manteniendo y fijando población. Los socialistas pidieron además que se cumplan otros acuerdos anteriores, a lo que el PP respondió que se trabaja con la mesa de la resina de forma continua, aunque siempre se puede mejorar. No es una queja nueva, pero esta semana la hemos escuchado en varias comisiones. En este caso, el PSOE lo hacía en el debate de una iniciativa que se trataba 2 meses después de ser registrada, pero que aprovechaba para quejarse de que hay otras muchas que llevan meses esperando. Esta proposición no de ley sea debatida hoy aquí, apenas 2 meses después de ser presentada, pero a la vez quiero mostrar mi solidaridad con el resto de compañeros y compañeras que llevan esperando durante más de un año a que sus PNL sean debatidas. Ni esta procuradora ni el Partido Popular determina qué proposiciones de ley se debaten y cuáles no. Como digo, es extemporánea porque, como sabes, se presentó en diciembre del 2020 y se debate hoy, 1 de marzo. Los integrantes del diálogo social se están reuniendo con los grupos parlamentarios para mostrar su rechazo a la supresión de la Fundación Anclaje planteada por Partido Popular y Ciudadanos. Consideran que es un nuevo ataque al diálogo social y que se agrava con el incumplimiento por parte de la Junta de la sentencia que obliga a dotar de medios al Serla. Reconocidas por su prestigio, por los objetivos que han conseguido y por las soluciones a problemas que han dado. No contribuye a resolver nada, sino más bien lo que hace es echar leña al fuego del enfrentamiento. Creo que se está actuando de mala fe, porque se está actuando contra el diálogo social que ha generado paz social durante muchísimos años aquí en Castilla y León. El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León ha entregado en las Cortes la propuesta de reforma de esta institución, una ley que, según Agustín Sánchez Vega, servirá para mejorar su funcionamiento e independencia. También regularía la integración del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. Además, Luis Fuentes se ha reunido con los consejeros del Consultivo, quienes le han explicado su labor en el último año. Se aprobaron 458 dictámenes y se resolvieron 198 recursos. El consejero de Cultura comparecía esta semana para dar explicaciones sobre la grabación del programa Prodigios en Valladolid, después de las críticas generadas por los contagios, el gasto o el cierre de los centros culturales. El PSOE pide también su dimisión. Javier Ortega defiende la legalidad y las medidas de seguridad en la grabación de este programa televisivo. Hay que tener mucho cuidado con los bulos. A lo largo de estas grabaciones y ensayos se realizaron diversas pruebas de antígenos a todo el personal que participaba en cada sesión. Citaba los 4 contagios detectados entre el personal de la OSCIL, pero no hacía mención a si se produjo alguno entre los miembros de la productora. Actuaron de manera incoherente. No suspendieron la grabación mientras decretaba el cierre de sus 47 centros culturales. Nuestros centros culturales no han cerrado. Se ha producido la suspensión de los servicios presenciales que se prestan
a los ciudadanos en los centros culturales, que es algo bien distinto. Y que usted gaste ahora, en este momento, no decimos en otros, en este momento de pandemia, 428.000 euros en la promoción, que es mucho más dinero del que usted ha destinado a las ayudas directas al sector cultural de esta comunidad. Eso es lo criticable. Considero que es mucho más razonable invertir 428.000 euros en ayudas directas al sector cultural. Si me dicen, señorías, que ni les parece oportuno aparecer en el Canal 1 de Televisión Española en máxima audiencia 5 sábados al año, o que no merece la pena esta promoción publicitaria de Castilla y León en televisión, aunque no tengamos que abonar el patrocinio, me costará, señorías, comprenderlo. El consejero explicaba que en el contrato de la Junta a través de la Fundación Siglo aporta más de 428.000 euros en concepto de patrocinio que regresan en dos cuantías, en más de 311.000 euros por el alquiler del Centro Cultural Miguel Delibes y 116.000 euros por los servicios de la Hostil. Sin embargo, Podemos cuestionaba otras cuantías de esta operación. 5.893 euros en una mención, en una rueda de prensa que ni siquiera garantiza que luego tenga eco en los medios de comunicación, señor consejero. Esto es una barbaridad, esto es un despilfarro y esto es un dislate que además se hace a través de una administración paralela de un chiringuito. Y los socialistas aseguran que se intentó obligar a los trabajadores de la Fundación a la firma de un documento en el que mostraban estar de acuerdo con las medidas de seguridad. Que los trabajadores se negaron a firmar y se les amenazó con despido. Y comité de empresa, que digo yo que si tuviera constancia de amenazas por parte de la dirección de la Fundación Siglo, ya hubiera denunciado. Y hasta la fecha no existe demanda alguna. Lo que preocupa es atacar a la Fundación Siglo y a las actividades culturales que se desarrollan, tanto por la Fundación como desde la Consejería. El consejero defendía las actuaciones de la Fundación y criticaba al PSOE por querer cerrarla. El presidente de las Cortes se ha reunido estas semanas con autoridades como el delegado del Gobierno, el presidente de la Junta o el Tribunal Superior de Justicia. Una ronda de contactos para conocer de cerca cómo están trabajando las instituciones la gestión de la pandemia. También tratará la situación económica con los agentes implicados. Transmitiéndole nuestra preocupación por esos trabajadores que están en el ERTE o que han perdido ese trabajo, por esos sectores tan golpeados por esta pandemia, el sector del pequeño comercio, el sector de la hostelería, el sector de la cultura. Tenemos entre todas las administraciones que hacer un apoyo importante, decisivo, para que nadie se nos quede atrás. Tenemos que tener claro que si queremos salir de aquí tenemos que salir todos juntos, no podemos salir unos u otros. Por lo tanto, nuestro apoyo absoluto para esos sectores. El documental titulado Comuneros está en pleno rodaje. Se enmarca dentro de las actividades de celebración del 5º centenario del movimiento comunero que organiza las Cortes a través de la Fundación Castilla y León. En esta película divulgativa participarán expertos internacionales que analizarán la importancia de la guerra de las comunidades. Está previsto que se estrene en otoño. Con imágenes del rodaje nos despedimos hasta la semana que viene. Se ajustan los focos, se prueban los movimientos de cámara y se colocan los micrófonos a los expertos. Es el trasiego habitual de un rodaje que estos meses se desarrolla en los lugares que fueron clave en la guerra de las comunidades. Son las primeras imágenes del rodaje de Comuneros en la Casa del Cordón de Burgos, una película divulgativa. Pensamos en algo divulgativo, es decir, pero sin olvidar tampoco las opiniones históricas que puede haber en la actualidad. Que se basará en imágenes actuales y que incluirá animaciones de los principales episodios históricos. La propia batalla de Villalar o la toma de Torrelobatón van a estar ilustradas con una serie de animaciones que ha realizado Sandra Rilova, que es una ilustradora de Burgos, ¿no? Y colaborando con Ana Moyano, también la directora de arte. El largometraje no solo recorrerá lugares de Castilla y León, también grabará en otros puntos de España, como Madrid o Toledo, y en otros países, como Estados Unidos. Vamos a buscar a grandes hispanistas que estudiaron un poco el periodo anterior a las guerras de las comunidades, como puede ser Geoffrey Parker o Stephen Halitzer. Y fuera de Estados Unidos estamos pensando también ir a Bruselas, a Gante, ¿no? Por la vinculación, ¿no? de Carlos de Gante.
Un rodaje complicado en lugares de gran valor histórico y patrimonial, como la Biblioteca de Salamanca, la Real Academia de Historia, queremos grabar en el Museo del Prado, que todavía se ha vuelto más difícil al llevarlo a cabo en plena pandemia. Tenemos que ir con un grupo muy limitado, las distancias hay que mantenerlas, protocolos de seguridad y mucha gente también que participa, pues siempre quiere ir, como es normal, pues con cierta seguridad. Está previsto que el documental Comuneros se estrene este otoño.